Habla, Señor, tu siervo escucha. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos al Espíritu Santo para que nos conceda la gracia de escuchar y meditar la palabra del Señor. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Un cordial saludo. En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, escuchamos el texto, el relato de la transfiguración de Jesús, en la versión del Evangelio de Lucas en el capítulo 9, versículos 28 a 36. Lucas intenta clarificar con este relato cómo después del rechazo y la violencia que vendrán contra Jesús, por medio de la pasión y muerte, llegará la gloria de la resurrección. Desde ya el Evangelio nos muestra cómo Jesús es obediente a la misión salvífica de su Padre, la de salvar a toda la humanidad. Reflexionemos en 3 momentos este Evangelio acerca de la transfiguración de Jesús. Un primer momento. Jesús que sube al monte para orar. El texto nos sitúa a Jesús subiendo junto a Pedro, Juan y Santiago a lo alto del monte para orar. Jesús es el protagonista del relato, pues es Él quien elige a quién llevar consigo. Además, el lugar donde suben, que es el monte, es el lugar elevado al cielo. Es el lugar más cercano a Dios, el lugar para encontrarse a solas con Dios. Y allí nuevamente Lucas recalca que Jesús permanece en oración. Ya lo había mencionado al inicio del texto del por qué Jesús subió al monte, y su intención era la de orar. Todo lo que sucederá en adelante se da dentro del contexto, dentro de la experiencia de la oración. Por tanto, se necesita entrar en oración para ser testigos directos de la presencia de Dios, de los grandes acontecimientos, de la manifestación de Dios. La oración permite encontrarse de manera más personal, de manera más cercana con el Padre Dios. Es por medio de la oración como podemos escuchar la voz de Dios que nos habla de modo más cercano. Un segundo momento, la transfiguración de Jesús. El texto de Lucas continúa diciéndonos que mientras Jesús oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor.
La transfiguración de Jesús es el anticipo para reconocer la gloria de la que Jesús ya es poseedor. Esa gloria que Lucas resalta mencionando el color blanco de las vestiduras de Jesús. Pues el color blanco, recordemos, hace referencia al carácter divino de Jesús y por tanto señala la presencia del mismo Dios. Además, Lucas resalta otra característica para hacer énfasis a la gloria de Jesús y menciona la presencia de Moisés y Elías, quienes habían aparecido en gloria. Finalmente, Lucas vuelve a mencionar que Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero que se espabilaron y vieron su gloria, la gloria de Jesús, y a los dos hombres que estaban con él. La transfiguración es el adelanto, el anticipo de la gloria del mismo Jesús. El texto además nos dice que Moisés y Elías dialogaban con Jesús sobre su éxodo, es decir, sobre el camino que Jesús debía pasar a través de la muerte por medio de la cruz. Un camino, un éxodo que no se queda en la muerte, sino que tiene su fin en la gloria de la resurrección. Un tercer momento, Jesús, el Hijo de Dios, a quien hay que escuchar. Cuando Jesús queda solamente con sus discípulos, y después de las palabras de Pedro y su deseo de construir 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías, el texto nos dice que una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». Para comprender el significado de este momento es necesario que recordemos el significado de 3 elementos: la nube, la reacción de temor de los discípulos y la voz que resuena desde la nube. La nube, recordemos que en el libro del Éxodo, era aquella que seguía y protegía al pueblo de Israel en su paso por el desierto. La nube, por tanto, manifiesta la presencia de Dios que cuida y guía a su pueblo. El segundo elemento, que es la reacción de temor de los discípulos ante esta escena, debemos comprenderla no como un temor ante quien puede hacer daño, sino es el temor que inspira un profundo respeto, ese respeto de estar ante la presencia de Dios que cuida y guía. El tercer elemento es la voz que resuena en la nube y que dice: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». No se trata solamente de escuchar la voz de Jesús, sino de aceptarlo como lo que Él es en verdad, el Hijo de Dios. Un Hijo que es elegido, es decir, el mediador entre Dios y su pueblo. Pero Dios pide a los discípulos no ver a Jesús, sino escuchar a Jesús. Pues solo comprendemos quién es Jesús cuando lo escuchamos. Tenemos tanta necesidad de escuchar a Jesús para poder guiar nuestra propia vida por el verdadero camino en un mundo donde terminamos escuchando lo que deseamos, lo que otros desean, lo que no deberíamos escuchar. Finalmente, el texto nos dice que los discípulos no comprenden esta realidad en profundidad, porque para comprender a Jesús es necesario caminar con Él para escucharle. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este día, el Evangelio de la Transfiguración del Señor, nos invita a, primero, buscar en la oración ese espacio para encontrarnos en la intimidad con el Padre Dios, y no solamente para buscar soluciones a nuestras realidades, sino para comprender cómo debemos actuar ante ello. Segundo, es necesario escuchar la voz de Jesús para poder comprender el sentido de nuestra fe con sus alegrías y tristezas. Y finalmente, la transfiguración nos adelanta cuál es el destino de Jesús, la gloria que Él gana por su pasión, muerte y resurrección, pero además una gloria que compartiremos nosotros después de nuestra vida terrena, de nuestro paso aquí en la tierra. Si compartimos, claro está,
el camino de la cruz en esta vida. Pidámosle al Señor que el Evangelio de este día, la transfiguración de Jesús, nos permita reconocer en verdad quién es Jesús, aquel lleno de gloria y de majestad, aquel que vence la muerte y aquel que nos invita a ser partícipes de su gloria. Hoy los invito a orar, pidiéndole al Señor por nuestras necesidades, pidiéndole al Señor por tantas realidades que acontecen en el mundo. Oremos con fe los unos por los otros. En este día que comienza te doy gracias, Señor, por la vida que me concedes. Te consagro mis esfuerzos, mis proyectos, para que todo lo que haga sea según tu voluntad. Que tú seas mi fuerza en los momentos de cansancio, mi esperanza en medio de mis inseguridades y mi fe en medio de mis dudas. Que tu mano sanadora pase sobre mis hermanos que viven la enfermedad y encuentren en ti su alivio y su paz. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido domingo, día del Señor.